un órgano muscular, ¿ya? Que se encuentra en empieza desde la parte posterior de las fosas nasales hasta la laringe. Tiene tres partes: la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Son tres partes que tiene la faringe. Vamos a ir explicando la importancia que tiene esta parte, este órgano en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema respiratorio, porque participa en ambos. La faringe, como les decía, es un órgano muscular que determina, empieza en forma voluntaria e involuntaria, dependiendo de las fases, para la difusión del bolo alimenticio. ¿Ya? Es muy importante porque en ella se ubican muchas estructuras que nos van a hacer bien, ¿no? Nos van a hacer bien por la presencia de amígdalas, tanto palatinas, amígdalas faringias, que van a ser el primer punto de defensa de cualquier tipo de germen que ingrese por nuestra vía respiratoria o digestiva. Entonces, como les decía, la faringe es la porción superior expandida del sistema digestivo, la parte superior, posterior a las cavidades nasales, posterior a la boca, y se extiende inferiormente más allá de la laringe. ¿Ya? La faringe se extiende desde la base del cráneo, estamos hablando de la base del cráneo, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides lo ubicamos debajo del cartílago tiroides, ¿cierto? Entonces, debajo de él se encuentra el cartílago cricoides, que tiene una forma anular. Anteriormente y hasta el borde inferior de la vértebra C6 posteriormente. O sea, C6 significa cervical sexto, ¿cierto? Ahí estamos viendo, sobre todo la estructura faríngea, donde empieza. Ustedes ven que tiene tres partes fundamentales, que es la nasofaringe, la bucofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Las estructuras que existen, sobre todo en la parte superior, la nasofaringe, vemos varias estructuras donde ubicamos el septo nasal, que es el borde posterior, de la parte de la tabique nasal. Ya vemos las coanas, que son las aperturas por donde pasa el aire inspirado y el aire expirado. Las coanas, y tenemos el labio posterior de la boca de la tuba auditiva. ¿Qué significa esto? Por donde existe la comunicación entre la faringe y el sistema auditivo. ¿Cómo se llama esa tuba? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado? Lo conocen como trompa de Eustaquio, ¿no? Es el nombre que tiene. Ya, entonces, estas características que tiene la parte superior de la nasofaringe es muy importante, donde está delimitado también por el paladar blando. El paladar blando, que es la parte inferior que determina la nasofaringe. Pasando a la parte inferior, la bucofaringe o la orofaringe también tiene estructuras. Encontramos la lengua, la parte posterior de la pared posterior de la lengua. Ya encontramos las amígdalas que tenemos al lado de la lengua también, de igual manera, que son muy importantes, como nos había manifestado. Interior de la faringe. La faringe se divide en tres porciones, como les decía: la nasofaringe, posterior a la nariz, superior al paladar blando; la bucofaringe u orofaringe, posterior a la boca; y la laringofaringe, que es posterior a la laringe. Acá vemos otra vuelta el esquema. Ya la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Por supuesto, es un corte de la pared posterior de la faringe. Es un corte longitudinal que al aperturar vemos todas estas estructuras. Adelante.
¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Lo que yo quiero que se aprendan los límites, ¿no?, de cada parte de la faringe en este caso. Una característica de la faringe que es más, la faringe es más ancha frente al yoides. ¿Ya? ¿Dónde encontramos el yoides? En la parte superior del cartílago tiroides. Ahí encontramos al yoides y es más estrecha en su extremo inferior, donde se continúa con el esófago. Es más estrecha en la unión, en este caso faringo-esofágica, ¿cierto? La unión, el punto de unión es la parte más estrecha de unos 1.5 centímetros aproximadamente de diámetro. La pared posterior es plana. No existe pues que sea redondo, que como de repente lo podemos imaginar, no, es plana de la faringe y está adosada a la lámina prevertebral de la fase cervical profunda. Está adosado a esa parte. Y hablando más específicamente de la nasofaringe. La nasofaringe tiene una función respiratoria, como ya es obvio, es la extensión posterior de las cavidades nasales. La nariz desemboca en la nasofaringe a través de las dos coanas, aberturas pares entre la cavidad nasal y la nasofaringe. El techo de la faringe y la pared posterior de la nasofaringe forman una superficie continua que se sitúa inferior al cuerpo del hueso senoides y a la porción basilar del hueso occipital. ¿Ya? Entonces, esta es la característica de la nasofaringe. Viéndolo acá, ven ustedes el techo, ¿ya? El techo de la base del cráneo. Esta es una porción amigdaliana faringea que está en el techo. No solamente tenemos las amígdalas, que muchas veces cuando ustedes han sido niños y se han enfermado de la garganta, amigdalitis, no solamente tenemos las amígdalas a nivel palatino, sino también en la nasofaringe. ¿Se fijan ustedes acá? Que son amígdalas, que son acúmulos de tejido amigdaliano, que también tienen un efecto de protección ante posibles infecciones que podemos tener durante el transcurso de nuestra vida. Las coanas que estamos observando de igual manera, acá todo esto es nasofaringe, las estructuras, acá tenemos el septo nasal, tenemos el receso faríngeo, es un receso faríngeo, el pliego salpingo-faríngeo es un pliegue que está cubriendo precisamente a un músculo que tiene el mismo nombre, salpingo-faríngeo. ¿Ya? El paladar plano que tenemos acá, que determina también el límite inferior de esta nasofaringe. ¿Está bien? ¿Se ubican? El abundante tejido linfoide, ¿no?, de la faringe forma un anillo tonsilar incompleto a esta altura, alrededor de la porción superior de la faringe. El tejido linfoide se agrega en algunas regiones para formar masas denominadas tonsilas o amígdalas, y la tonsila, que es la amígdala faríngea, recibe habitualmente el nombre de adenoides. Recibe adenoides sobre todo cuando aumenta de tamaño, ¿no? Estos adenoides produce lesiones, produce dificultad respiratoria, produce secreciones nasales, produce insomnio. ¿Por qué? Porque los niños no pueden dormir por no poder respirar adecuadamente. Entonces, esta adenoides o adenoiditis aumenta de tamaño en procesos inflamatorios o infecciosos. Se encuentra en la mucosa del techo y la pared posterior de la nasofaringe. ¿Ya? Se ubica, ¿no? Amígdala faringe. Muchas veces esto lo tiene que operar. El otorrino ve que es demasiado grande, demasiado protuberante, no hay retroceso, y ahí interviene quirúrgicamente para la extracción de esta amígdala. Así como las amígdalas palatinas también se operan y se caen, estos tipos de amígdalas también se pueden extraer. Desde el extremo medial de la tuba auditiva, acá tenemos la tuba auditiva,
Esta es la tuba auditiva acá, donde se encuentra la comunicación con el oído. ¿En qué parte del oído se comunica acá? ¿En la faringe? ¿Perdón? Hay oído externo, medio e interno. De los tres, ¿con cuál se comunica? Con el medio. ¿Ya? Es con el oído medio. Por eso cuando existen procesos respiratorios y esos procesos respiratorios, secreciones, esas secreciones infectadas atraviesan este conducto y producen las famosas otitis media. Otitis media supurada, otitis media o no supurada, pero produce procesos inflamatorios o infecciosos. ¿Ya? Y es más frecuente en los niños. Entonces, desde el extremo medial de la tuba auditiva se extiende inferiormente un pliegue vertical de mucosa y este pliegue es el salpingo faríngeo que les decía, ¿no? Acá se encuentra el pliegue salpingo faríngeo. Como su nombre mismo lo dice, también está cubriendo al músculo salpingo faríngeo, ¿ya? Que abre el orificio faríngeo de la tuba auditiva durante la deglución. Este pequeño musculito, durante la deglución, apertura esta tuba auditiva. La acumulación de tejido linfoide en la submucosa, ¿ya?, de la faringe, cerca de la entrada faríngea o del orificio de la tuba auditiva, forma la tonsila amígdala tubárica. También vemos una acumulación de tejido linfoide y va a formar este tipo de tuba auditiva de la tonsila tubárica. Posterior al rodete tubárico, acá existe un rodete, vamos a ubicarlo acá. Ya más o menos ubicado por acá. Posterior al rodete tubárico y al pliegue salpingo faríngeo que hemos hablado, el receso faríngeo, una proyección lateral de la faringe en forma de hendidura se extiende lateralmente y posteriormente. Son características un poco de repente vamos a decirlo complejas, porque no lo podemos pues con una imagen así determinar precisamente los puntos de ubicación para poder entenderlo, ¿no? Pero debemos también comprender de que existen todas estas estructuras que es importante para determinar y hacer un diagnóstico de tratamiento, sobre todo el especialista que es el otorrinolaringólogo, y hacer, si es posible, una intervención quirúrgica, ¿no? Acá está un poco más grande, de repente un poco más extendible. Acá tenemos el orificio de la tuba auditiva, esta parte. Acá tenemos las tonsilas tubáricas, que es esta parte acá. Tonsila es una acumulación, ya, este tipo de células o tejidos. Acá tenemos el rodete, el elevador del paladar. Es un rodete elevador del paladar que está en contacto con el paladar blando. Este es el pliego salpingo faríngeo, esta parte, pliegue salpingo faríngeo, ¿ya? Acá ya vemos la lengua, la cavidad oral, el arco palatogloso, el seno tonsilar en esta parte, ¿ya? Son estructuras que de repente muchas veces no le tomamos importancia, pero con las lesiones e infecciones cobran bastante importancia, sobre todo en los niños que se afectan frecuentemente de eso. Ahora pasamos a lo que es a la bucofaringe o orofaringe. Esta parte de la faringe tiene una función digestiva. Está limitada superiormente por un paladar blando, inferiormente por la base de la lengua y lateralmente por los arcos palatogloso y palatofaríngeo. Se extiende desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis o epiglotis, ¿ya? Tiene una función que es la deglución, y en esta deglución tiene tres fases. La primera fase es voluntaria, la segunda es involuntaria y la tercera también es involuntaria. Solamente la primera es voluntaria, donde el bolo alimenticio es comprimido contra el paladar e impulsado desde la boca hacia la bucofaringe, principalmente por el movimiento de los músculos de la lengua y del paladar blando. Este es voluntario. Pasando esta fase,
que es la fase 2, que es la involuntaria y rápida, el paladar blando se eleva y sella la nasofaringe, ¿ya? Respecto a la bucofaringe y la laringofaringe. La faringe se ensancha y se acorta para recibir el borde alimenticio a medida que los músculos suprayoideos y faringeos longitudinales se contraen y elevan la laringe. Elevan la laringe ¿para qué? Para que la epiglotis tape a la laringe y evitar que los alimentos o los sustancias que ingerimos pasen al sistema respiratorio. En la fase 3, que también es involuntaria, la contracción secuencial de los 3 músculos constrictores de la faringe crean un reborde peristáltico que es una fase voluntaria, segunda y tercera involuntaria, que nos sirve mucho para ingerir los alimentos. También tenemos a esta altura las toxinas palatinas, que son las amígdalas, que lo que más conocemos ahí como amígdalas, ¿cierto? También acumulan el tejido linfoide situados a cada lado de la bucofaringe en el espacio entre los arcos palatinos. ¿Ya? En los adultos la toxina no llena la fosa tonsilar formada entre los arcos, ¿cuáles son? El palato gloso y el palato faríngeo. Ubicamos acá tenemos el músculo palato gloso, ya acá en la parte vertical el palato faríngeo. Entre estos dos columnas o entre estos dos arcos se encuentra, o debería encontrarse acá, la amígdala palatina. Y como ven ustedes, acá hay un nervio, pasan los nervios, pasan vasos venosos, arteriales, ya que van a ser complemento de esta estructura en esta parte del cerebro. Pasamos a lo que ustedes van a poner en la otra semana, que es la laringofaringe. La laringofaringe se sitúa posterior a la laringe, extendiéndose desde el borde superior de la epiglotis y los pliegues faringoepiglóticos hasta el borde inferior del cartílago cricoide, donde se estrechan y se continúan con el esófago. Como ya hemos dicho, esta parte de unión con el esófago es la parte más estrecha de la faringe, aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro. A esto buscamos la epiglotis. Acá tenemos el borde superior de la epiglotis, el pliegue, existe característica de la laringe, ya ustedes van a tener en cuenta el pliegue anterior periglótico, la fosa piriforme, la incisura, el cartílago aritenoides, el cartílago tiroides. Todo esto constituye la laringe y detrás de esta encontramos la faringolaringe. ¿Ya? Posteriormente, la laringofaringe entra en relación con los cuerpos de las vértebras desde la C4 hasta la C6. Entonces, es una relación que de repente no es tan precisa, pero sí lo podemos hasta cierto punto relacionar. Sus paredes posterior y laterales están formadas por los músculos constrictores medio e inferior de la faringe. Entonces, los músculos de la faringe medio e inferior constituyen la pared posterior de la laringofaringe. Ahora tenemos el constrictor faríngeo inferior, esta parte es el constrictor faríngeo medio y este es el constrictor faríngeo superior, medio e inferior. La media inferior constituye la pared posterior de la laringofaringe. Se ubica, ¿no? ¿Está bien? En cuanto a la laringe, voy a dar unos datos un poco generales. ¿Ya? Es el complejo órgano de producción de la voz. ¿Ya? Es una caja de voz. Se compone de 9 cartílagos conectados por membranas y ligamentos y contiene los pliegues vocales. Se encuentra en la parte anterior del cuello y a nivel de los cuerpos de vértebras C3 a C6. Acá lo vemos. Este que es
la epiglotis, la laringe propiamente dicha, prosigue con la tráquea, es la bucofaringe o la orofaringe, acá arriba la nasofaringe, ya son partes. El esqueleto de la laringe está constituido por 9 cartílagos. ¿Cuáles son? 3 son impares: la tiroides, la cricoides y el epiglotis. Y otros 3 pares son el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. Todos estos son pares. Acá tenemos el cartílago tiroides, ya el cuerno superior, cuerno inferior del cartílago tiroides, ya, este es el cricoides, la cápsula, la articulación del cricoide tiroidea, ligamento cricoide tiroideo medio, ya, prominencia laringea media, ya, o la laringe, que es lo que determina en el nombre la manzana de Adán, que ante los movimientos articulados que tiene la laringe puede producirse la voz aguda, la voz grave o una voz intermedia de acuerdo al grado de movimiento que tiene este cartílago tiroides. ¿Ya? Acá arriba tenemos el cuerpo del hueso hyoides. ¿Ya? Más arriba estamos observando la epiglotis que sobresale en la parte de la nariz. El cartílago tiroides es el mayor de los cartílagos. Su borde superior se sitúa frente a la vértebra C4. Los 2 tercios inferiores de este cartílago, de sus 2 láminas, tienen una forma de escudo, ¿ya? Y están fusionados anteriormente en el plano medio y forman la prominencia laríngea, ¿no? El famoso manzana de Adán. Y por encima de esta prominencia, las láminas divergen en forma de una incisura tiroidea superior en forma de V. Y la incisura tiroidea inferior menos profunda, que es una ligera hendidura en el centro, en el borde inferior. Acá tenemos una forma de V en la parte superior y la forma de V también en la parte inferior, que es menos profunda que la superior. ¿Ya? ¿Ya? Esto sí lo dejo ya para que ustedes lo vayan realizando para su trabajo. Ahí quedamos. Esto lo van a hacer ustedes más explicado, más detalloso, las articulaciones de todos los cartílagos, sobre todo, cómo se produce la voz, la fisiología de esta producción de la voz en la nariz, o las cuerdas vocales. ¿Ya? Formando grupos, por favor, ¿cuántos son?